Muy buenas, me presento, soy Pablo Álvarez González, alumno del máster propio en optimización de entrenamiento y adaptación físico-deportiva, y vengo a presentar mi trabajo fin de máster, el cual es una propuesta de trabajo en futbolista con la lesión de Owen Leiter. En cuanto a la contextualización, es importante tener los diferentes aspectos en cuenta, como son el entorno en el cual se encuentra el jugador con dicha lesión, cómo se produjo la lesión, el tiempo de lesión, el desarrollo de la misma y un buen diagnóstico médico. Es importante el apartado del diagnóstico médico, ya que necesitamos de las pruebas pertinentes para saber con exactitud cuál es el alcance de la lesión. En cuanto a nuestra propuesta, proponemos una serie de test en cuanto a la evaluación inicial de la condición física para poder reevaluar al sujeto a lo largo de las diferentes fases y poder cuantificar los cambios, las mejoras o no mejoras en cuanto a una toma y otra. Hemos establecido 3 bloques, como son el de fuerza, velocidad y flexibilidad, con test para aductores, test de 1RM y 5RM, y de vuelta 10 por 5 metros para velocidad, y luego de flexibilidad, centrándonos principalmente en miembro inferior, el test de Lance del tobillo, el single leg squat test, el test de elevación de pierna recta, el Trendelenburg, el toma modificado y el FMS, a nivel un poco más global. Bueno, en cuanto a la evaluación casuística de la patología, vamos a explicar un poco cómo cursa el Owen Leiter, y cursa con una inflamación dolorosa, ¿vale? La zona de lesión es la tuberosidad tibial anterior, situada en la cara anterior de la tibia, donde se inserta el tendón rotuliano, el cual viene del resto anterior del cuádriceps. Se produce en niños y adolescentes entre los 11 y 14 años, se producen pequeñas lesiones por sobrecarga, incluso desprendimientos con fragmentaciones óseas, y principalmente es causado por un elevado tono de la musculatura. La clasificación según la duración del dolor la dividimos en 3 grados. El grado 1, el dolor tras la actividad física, pero a las 24 horas desaparece. El grado 2 tiene dolor durante y después de la actividad física, pero a las 24 horas también desaparece. Y el grado 3 tiene un dolor constante. Limita tanto la actividad deportiva como la vida diaria. Según la clasificación radiológica que nos propone Wolf y Chandler, tenemos también 3 grados. El grado 1, la tuberosidad es prominente irregular, el grado 2 igual, pero se produce un pequeño fragmento óseo libre, y en el grado 3 la tuberosidad no es prominente irregular, pero sí se produce una partícula ósea libre. En cuanto a los estadios de osificación de la tibia, como a destacar el estadio apofisario, el cual se produce de los 11 a los 14 años, aunque hay sujetos que pueden estar por debajo y por encima, que también causen el periodo de Owen Leiter. Como podemos observar, tenemos el estadio cartilaginoso, el apofisario como hemos mencionado, el epifisiario y el óseo. Progresión de la patología. Es importante la detención precoz del caso de Owen Leiter, porque mientras más tiempo dejemos pasar en este tipo de lesión, mayor será el daño tisular que se produzca. El progreso no es lineal, tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de informar a los padres y a los cuerpos técnicos de que tengan paciencia, que son niños en formación y que necesitan una recuperación en condiciones. También informar igualmente a los cuerpos técnicos de cuáles son los equipos en edades de riesgo, y debemos individualizar tratamientos según la evolución y el diagnóstico de cada uno de los sujetos. En cuanto a la etiología, Orden y Sowi nos hacen esta breve descripción del Owen Leiter como una incapacidad del centro de osificación secundario en desarrollo para resistir las fuerzas tensiles, resultando una avulsión de los segmentos del centro de osificación y la eventual formación de hueso entre los fragmentos, lo que veníamos comentando antes. Se produce una tensión muscular a nivel de la tuberosidad tibial anterior que tracciona de dicha zona que no está desarrollada, que no es capaz de resistir las fuerzas tensiles que mencionan. Se produce una avulsión y un posible arrancamiento de hueso. Tenemos que tener en cuenta la mayor prevalencia en varones, que los estudios nos dicen que se debe a la mayor fuerza que tienen los varones respecto a las mujeres, y los desequilibrios musculares, que son los principales causantes de dicha lesión.
Otros aspectos a tener en cuenta de la patología de Oberleiter pues son la altura de la rótula, un elevado ángulo cóngeno valgus, debilidad del glúteo medio o un déficit de fuerza de los abductores respecto a los aductores. Para justificar el método de programa de intervención, nos hemos basado en los criterios de García y Rodríguez, los cuales destacan el reposo en la actividad física, la fase de recuperación tisular, el cese del dolor, estiramiento de la musculatura adyacente, trabajo neuromuscular del cuádriceps y el comienzo de la readaptación. En cuanto al apartado de fisioterapia, hemos incluido los siguientes tratamientos: farmacología, crioterapia, punción seca, terapia manual, estiramiento y el control neuromuscular del cuádriceps. Los dos primeros para disminuir el dolor y la inflamación. Farmacología siempre bajo prescripción médica y tener constancia el médico de las terapias que realizamos, cuantificar cuáles son los tiempos de cada una de ellas y medir cada uno de los diferentes parámetros de cada terapia. En cuanto a punción seca y terapia manual, disminuir el elevado tono del cuádriceps y los estiramientos para flexibilizar la musculatura y el control neuromuscular del cuádriceps, sobre todo para centrarnos en ese vasto interno que muchas veces está poco desarrollado y nos produce esa movilidad rotuliana que puede provocar una mayor prevalencia a sufrir el Oberleiter. En cuanto a los estiramientos, pues aquí una serie de propuestas, aunque puede haber muchos más: cadenas posteriores, de aductores, el psoas, isquiosurales, gemelos, sóleos. Bueno, en cuanto al método, esta ha sido nuestra estrategia de búsqueda. Hemos establecido la estrategia PICO, en la cual el paciente ha sido Oberleiter y el objetivo ha sido rehabilitación. Hemos usado el término rehabilitación y no readaptación, ya que el término readaptación no nos daba acceso a artículos. Y nos sugirieron desde la universidad que utilizásemos rehabilitación. En cuanto al término tesauro, ha tenido que ser el osteocondrosis y rehabilitation. Estos han sido los términos booleanos con los operadores lógicos y las diferentes bases de búsqueda, ya sea PubMed, Google Scholar o en artículos o apuntes de fisioterapia cuando cursé grado en fisioterapia que tenía guardados, en los cuales aparecían diferentes aspectos de Oberleiter. Los objetivos: restaurar y mejorar la condición física previa a la lesión, importantísimo. Rehabilitar la funcionalidad del miembro afecto. Tenemos que igualar la fuerza y la movilidad y cero dolor. Alcanzar los niveles de fuerza para una práctica deportiva segura y acorde a su edad. Esto es esencial, que muchas veces los entrenadores, los cuerpos técnicos no entienden y quieren acortar los tiempos de recuperación. Y en edades de formación tenemos que hacerlo. Y luego prevenir recaídas de la lesión. Aquí tenemos una tabla en la cual basamos las progresiones y la evolución de la carga que nos propone Mascaró, adaptada de tendinopatías rotulianas, en los cuales se establecen una serie de indicaciones y dependiendo de si existe o no dolor en la realización de los ejercicios de las diferentes fases, pues se realiza una serie de cuestiones. El programa de intervención: en una primera fase, ejercicio de trabajo isométrico diario con la prescripción de la carga de Mascaró, trabajo muscular general con 4 series de 8 repeticiones a 30 segundos de descanso y bicicleta estática. En el trabajo muscular general, pues mucho trabajo a nivel de movilidad vertebral, trabajo de core, más core, trabajo de movilidad en rotaciones, extensiones de miembros inferiores, elevación de caderas, más core, luego también un poco de musculación a través de los miembros superiores con elástico, más trabajo de core. Igualmente, añadiendo otros elementos que más adelante se utilizarán en otra fase de readaptación para familiarizar al sujeto. No olvidemos que es de edad joven y probablemente haya hecho pocos ejercicios de estos aspectos. Y bueno, bicicleta estática. Una herramienta estupenda debido a que nos permite la posibilidad de regular la altura del sillín. ¿Por qué? Claro, es un niño que regular la altura del sillín. No, pero ¿por qué? Porque eso nos permite variar la angulación, ¿vale?, de la flexión de rodilla. Entonces, en una primera etapa trabajaremos entre 0 y 45, en una segunda de 0 a 60 y una tercera de 0 a 70.
Dividiremos el trabajo en bloques para controlar las distintas cargas y el trabajo de resistencia aeróbica será lo que trabajaremos. Y aquí una propuesta de series y de trabajo en bloque. Después de esta primera fase, continuaremos con la siguiente fase en caso de cumplir los siguientes requisitos. Mejorar los resultados de la evaluación iniciales, alcanzar un óptimo control neuromuscular del cuádriceps, mejorar la resistencia aeróbica en bicicleta estática, completar los ejercicios de acondicionamiento físico general, pero lo más importante es el alta médica, que muchas veces se nos pasa por alto. El doctor nos tiene que dar alta médica para poder continuar en la siguiente fase de readaptación. Fase 1. Alternando los días, lunes, miércoles y viernes, una vez al día, con estos distintos ejercicios. Continuaremos con el acondicionamiento general de bicicleta, introduciremos el trabajo concéntrico, la prensa, media sentadilla, FNP y propociación, siguiendo las indicaciones de Mascaró con 4 series de 6-8 repeticiones, 4 concéntricos, 4 excéntricos y con descanso de 30 segundos. Trabajo concéntrico del resto anterior del cuádriceps en camilla, el paciente en supino y realizaremos contracciones concéntricas de manera muy suave. La prensa, para mejorar la fuerza y la resistencia, jugaremos también con la angulación de la flexión de rodilla, para poquito a poco alcanzar el peso corporal de manera bipodal y la mitad del peso corporal de manera unipodal. La media sentadilla, la cual iniciaremos con un fitball para ayudarnos, para enseñarle a hacer correctamente la media sentadilla, no superar los 40 grados de flexión. FNP, lo cual lo realizaremos en conjunto con el sujeto. Facilitación neuromuscular propioceptiva a través de las diagonales de los miembros inferiores, potenciando la zona de flexibilidad residual, que nos protege de la lesión muscular. 2 sesiones por semana, 3 series por sesión. Propiocepción, le podemos añadir el componente de cerrar los ojos, por ejemplo, en apoyo bipodal, plano estable, para ir familiarizándonos con la siguiente fase. En cuanto a la fase 2, tenemos los mismos ejercicios, aunque aumentaremos la dificultad y añadiremos los primeros contactos con el balón. El trabajo concéntrico, aumentaremos ligeramente la intensidad, pero la serie y las repeticiones serán las mismas. La prensa, igualmente, progresión hasta alcanzar el peso corporal y variaremos el ángulo de flexión entre 45 y 60 grados, flexión de rodilla. La media sentadilla, la cual ya la realizaremos sin fitball, trabajaremos hasta los 75 grados de flexión en apoyo bipodal. La extensión de cadera en bipedestación, uno de los ejercicios que también añadimos nuevo, colocaremos una goma y con la rodilla extendida realizaremos extensiones de cadera y con la espalda lo más recta posible. Nos podemos ayudar de un punto de apoyo inicialmente también. En cuanto a la propiocepción, pues ya añadiremos diferentes elementos con cambios de dirección poquito a poco, ¿vale? Pero lo haremos ya de manera unipodal y en plano estable, ¿vale? Bueno, los primeros contactos con el balón. Es importante que al tratarse de un jugador de fútbol, lo tengamos también en contacto con el balón, ya que esto nos ayuda a generar confianza con nosotros y adherencia al tratamiento. En una fase 3 ya tenemos unos ejercicios más específicos, ¿vale? El trabajo céntrico del resto anterior del cuádriceps de la camilla se pasará a excéntrico, ¿vale? La prensa entre 60 y 90 grados de flexión, ya tenemos que llegar al peso corporal de manera bipodal y la mitad del peso corporal unipodal. La media sentadilla totalmente libre, sin empleo de feedback, incluso podemos añadir carga extra con algunas barras o discos de manera progresiva. El tirante musculador, uno de los elementos que añadimos nuevo, ¿vale? Esta reflexión del tirante musculador en el cual se produce un engrosamiento del tendón rotuliano. Entonces es muy interesante esta herramienta en nuestro sujeto para mejorar el grosor del tendón y tener un tendón más fuerte, ¿no? Aumentar progresivamente el ángulo de flexión de la rodilla, ¿vale? Las indicaciones, las extensiones de cadera en bipedestación, igual que antes, pero aumentaremos la resistencia de la goma elástica. Y luego los splits, las zancadas, tanto frontales, ¿vale? Y añadiendo, si queremos, una mancuerna o un kettlebell, tanto laterales, ¿vale? Luego subidas a escalón o cajón,
de frente al escalón al cajón, no mayor dificultad, hasta un máximo de 20 centímetros. Para controlar también tenemos que ver la altura del sujeto, ¿vale? Esta medida es un poco variable. Inicialmente subir y bajar y poquito a poco introducir gestos de carrera, subidas más explosivas. Y introducimos también la marcha y la marcha más carrera. En cuanto a la marcha, 5,5, 6,5 en cinta de correr, trabajo de 4 series de 5 minutos, valorando las sensaciones del sujeto poquito a poco, ¿vale? Y después, conforme valoremos al sujeto, comprobemos que es apto para pasar a la fase de marcha, introducimos marcha más carrera, o sea, fase de carrera. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos un tiempo de marcha, un tiempo de carrera, ¿vale? Como podéis ver, por ejemplo, 3 series de 3 minutos de marcha y 45 segundos corriendo, 2 minutos de marcha y 1 minuto corriendo, 2 minutos de marcha y 2 corriendo, ¿vale? Gradualmente. Introduciremos cambios de dirección, ¿vale? Lo realizaremos en un principio con zapatillas de fútbol sala en un terreno estable, luego ya pasaremos al terreno habitual de juego, ¿vale? Y trabajo de la técnica deportiva. Esto lo podemos trabajar tanto en gimnasio con zapatillas de fútbol sala como ya introduciendo un poquito en el césped al jugador, ¿vale? Evitar golpeos fuertes y pases largos, podemos emplear elásticos para crear resistencia y seguir trabajando la fuerza. Y en cuanto a la propiocepción, meterle un poquito más de dificultad, ¿vale? Desequilibrios, perturbaciones. Bueno, importante. Continuaremos la siguiente fase en caso de cumplir los siguientes criterios. Realiza la prensa de forma unipodal con ambas piernas a 90 grados con la mitad del peso corporal. La rodilla estable, estática, dinámicamente. Supera los test específicos de rodilla. Mejora el resultado de la medición de las evaluaciones iniciales que propusimos. Y ausencia de dolor durante y después de la actividad física. En la fase 4, que es la fase ya más específica, alcanzaremos el nivel competitivo del sujeto. En ausencia de dolor, el jugador trabajará a máxima intensidad. Por lo tanto, hemos decidido añadir también, aparte de la cuantificación de las cargas de Mascarov, la percepción subjetiva de esfuerzo, ¿vale? Y trabajaremos normalmente entre 7, 8, 9, ¿vale? Depende de los ejercicios. Los ejercicios más de campo en torno a 9 y los ejercicios de gimnasio entre 7 y 8, ¿vale? La prensa, igualmente, aumentamos la carga y ya trabajemos por encima del peso corporal en apoyo bipodal y el peso corporal en apoyo unipodal. La media sentadilla con carga, con barras de discos de 5 y 10 kilos, trabajar hasta los 75 grados de flexión, ¿vale? Intensidades, como podéis ver, de entre 7 y 8 de RPE. El tirante musculador, igualmente, aumentamos la intensidad, cambiamos a series explosivas de 6 a 8 repeticiones, ¿vale? Lo podemos añadir un kettlebell o un disco para aumentar la dificultad. La extensión de cadera igual, aumentamos también la repetición en la serie y la RPE. El split lateral lo mismo, ¿vale? Pero aumentando también la intensidad. Salto a cajón y escalón. Ya pasamos a salto, ya no es subida, es salto. Entonces ya metemos un complemento ahí pliométrico con mayor requerimiento de fibras, ¿vale? 3 series explosivas, 6-8 repeticiones. Importante el descanso de 2 minutos entre series para un correcto realización de los ejercicios. La carrera lineal en el campo, donde aumentaremos la intensidad de carrera de la fase 3 y podemos hacer tanto lineales como diagonales, con sprints, variabilidad de circuito, intensidades de ritmo. Los cambios de dirección, los cuales podemos añadir elementos como son, por ejemplo, el slalom, ya si podemos con balón si queremos, ¿vale? Distintos obstáculos y tareas, variando las intensidades. El trabajo de la técnica deportiva, esencial, ¿vale? Tareas que acerquen los ejercicios a la actividad deportiva habitual, porque ya estamos en las últimas fases de readaptación, a altas intensidades, ¿vale? Que veamos al jugador, ¿ves? Por ejemplo, una tarea aquí, 2 saltos a las gomas con una kettlebell y finalización, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos otro slalom con finalización a puerta. Aquí tenemos un golpeo un remate de cabeza, ¿vale? Y por último tenemos el test de RSA adaptado, que junto con las valoraciones generales y la evolución de los criterios que tenemos al final de cada fase, queremos destacar este test específico, que en este caso es para centrocampistas, como al principio era el sujeto que teníamos seleccionado. Es un test de máxima especificidad del puesto del jugador, ¿vale? Se producen 5 acciones a alta intensidad y en este caso, al ser de centrocampista, son 6 sprints de unos 10 metros y con mucho control de balón, que es característico de su posición, ¿vale? El jugador volverá
a entrenar con el grupo en caso de cumplir los siguientes criterios. Completa las tareas a una intensidad alta, con resultados óptimos. Realiza los cambios de dirección, salto, golpeo y demás aspectos específicos del fútbol de manera eficiente. Presenta un nivel elevado en cuanto a su condición física general con los test que hemos ido realizando. Ausencia de dolor total. Este dato es esencial. El jugador supera los test específicos de su posición sin ningún tipo de problema y el jugador se siente preparado para volver. ¿Vale? En cuanto a la discusión, como no hemos tenido resultados, la discusión la hemos basado en comentar un poco las distintas fases y el proceso, ¿vale? Pero principalmente como conclusiones podemos sacar la dificultad para realizar el trabajo por la situación sanitaria, la bibliografía que no profundiza en el apartado de redactación y quizá en el de fisioterapia también se queda un poco corto, y el bajo número de publicaciones al respecto, ¿vale? Y como líneas futuras de intervención, pues mi interés debido a mi situación laboral, ya que pertenezco al servicio médico de un club y trabajo a nivel de cantera, y la verdad es que sumar a mi experiencia un mayor conocimiento de Overlate me venía muy bien en este caso, y promover la investigación en cuanto a Overlate, algo que he sentido al ver la poca información que hay. Y luego la prevención de tanto cuerpos técnicos como jugadores e incluso los padres, ¿vale? Y nada, hasta aquí agradeceros vuestro tiempo y muchas gracias por vuestra atención y nada, para cualquier cosa pues ya por aquí estamos. Un saludo y gracias por todo.